Lo primero que debemos hacer es modelar nuestro sistema circulatorio, donde nuestros extremos son la aorta y la vena cava, y el intermedio que son los capilares. Aquí tenemos un capilar y lo que teníamos que hacer en esta parte de aquí era calcular los números de los vasos, los largos de los vasos y los radios de los vasos. Por ejemplo, teníamos una arteria aorta y teníamos una cantidad enorme de capilares. Ahora, para calcular la viscosidad de la sangre usamos la fórmula 7 pensando que la sangre es plasma más glóbulos. Para calcular la diferencia de presión tenemos un corazón que en sístole tiene 120 de presión y un corazón en diástole tiene 80 de presión. Esto lo hacemos con la fórmula 23. Para calcular la sección de cada vaso usamos la fórmula 4. Lo que tenemos que hacer en este caso prácticamente consiste en que todos estos vasos que tenemos aquí tenemos que calcular su resistencia, sus flujos y tenemos que usar la misma fórmula para todos, pero en distintos lugares. Así que lo voy a resumir diciendo la fórmula simplemente. Para calcular la resistencia hidráulica individual, por ejemplo, ocupamos la fórmula 16. Esto para propia de cada vaso. Nos damos cuenta de que aquí el radio, a medida de que va pasando desde la aorta hacia los capilares, disminuye el radio y por ende la resistencia aumenta. Ahora tenemos que, para sacar la resistencia en todo el sistema, primero debemos ocupar la fórmula 11 para calcular cuántas ramas tenemos por bifurcación. Por ejemplo, cuántas arteriolas tengo a partir de una arteria terminal. Y ahora, después de obtenido todo esto, tenemos que hacer un juego entre la resistencia en paralelo y la resistencia en serie. Por ejemplo, en la fórmula 18 de resistencia en paralelo de los capilares, puedo calcular luego la resistencia en serie de las arteriolas con la fórmula 18. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos en paralelo y en serie. Una vez obtenida la resistencia en serie de las arteriolas, puedo calcular su resistencia en paralelo y así sucesivamente. El flujo de sangre. Con la ley de Darcy o fórmula 13 logro calcular el flujo total de sangre. Una vez obtenido este flujo total de sangre, la fórmula 12 logro calcular el flujo en cada vaso de los antes mencionados. Nos damos cuenta de que a medida que pasa de la aorta a los capilares, disminuye considerablemente el flujo de sangre. Con la fórmula 13 también logramos calcular la diferencia de presión propia de cada vaso. Aquí tenemos su tabla. Y con la fórmula 23 logramos calcular la presión respectiva de cada vaso. Nos damos cuenta de que a medida de que pasa de la aorta a los capilares, por ejemplo, la presión disminuye. Con la fórmula 25 logramos calcular la velocidad en paso propia de cada vaso. Nos damos cuenta de que la velocidad también disminuye de proximal a distal. Y para terminar tenemos la ley de Darcy que nos permite calcular el flujo en la herida propia de cada vaso. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que en la aorta y en la vena cava, que son nuestros extremos, hay un flujo similar, mientras que en los capilares hay un flujo que es mucho menor. Aquí tenemos una foto ejemplificando de que un corte en una arteria es un sangrado grande y en cambio un corte en un capilar no influye, por ende no se cortan las arterias.